Dios es felicidad. Vamos a empezar con unas palabras de agradecimiento. Te doy las gracias, Dios, por este libro, y por esta vida, y por la maravilla de este momento. Te doy las gracias por todo lo que me ha sucedido, por lo que me está sucediendo y por lo que me sucederá. Pues todo ello ha producido la perfección de este próximo aliento y la gloria de quien voy a ser ahora. Bien. Ahora, anota la fecha de hoy en la parte interior de la cubierta del libro. Querrás recordarla, pues estás a punto de recibir una fórmula para toda la vida, que lo cambiará todo en tu experiencia cotidiana. ¿O no? Y este es el día en que tú tomarás esa decisión. 6. Dios es felicidad. Capítulo 1. Estás presenciando un mecanismo extraordinario. La vida debe ser felicidad. ¿Lo crees? Es verdad. Ya sé que no lo parece cuando miramos lo que nos rodea, pero es verdad. La vida debe ser felicidad. Tú debes ser feliz. Y si eres feliz, debes ser más feliz. Aunque seas muy feliz, puedes ser más feliz todavía. ¿Cuánta felicidad? ¿Cuán feliz puedes llegar a ser? Y bien, puedes ser más feliz que Dios. En cierta ocasión, oí a una señora que hablaba de un caballero muy rico. Y la señora dijo, tiene más dinero que Dios. En este sentido lo digo. Utilizo esta expresión a modo de superlativo máximo, pero también lo digo en un sentido literal. Con estas palabras pretendo decir precisamente lo que indican. Y esto nos plantea muchas preguntas. ¿Quiere esto decir que Dios llega a vivir eso que llaman felicidad? Sí. ¿Quiere esto decir que Dios siente infelicidad? No. Si podemos ser más felices que Dios, ¿quiere eso decir que estamos separados de Dios? No. Entonces, ¿cómo es posible? Y bien, resulta que existe una fórmula por medio de la cual puedes ser más feliz que Dios. Todos los místicos la conocieron. La mayoría de los maestros de sabiduría mística la conocieron. Algunos mensajeros espirituales de nuestros tiempos la conocen. Pero con el paso de los siglos se ha ido convirtiendo en una especie de fórmula misteriosa porque se habla poco de ella. Muy poco. ¿Por qué? Muy sencillo. Entre las personas a las que han hablado los maestros y los mensajeros espirituales, muy pocas han sido capaces de creer que la fórmula misteriosa produce los efectos que se aseguran. Y cuando uno habla de cosas en las que nadie cree, puede llegar a caer muy mal a la gente. Así pues, aun en nuestros tiempos, que se dice que son unos tiempos adelantados en lo intelectual y en lo espiritual, son pocos los maestros y los mensajeros espirituales que desvelan esta fórmula, aun cuando la conocen. O, aunque hablen de ella, solo hablan de la mitad de ella. 7. Dios es felicidad. La mayoría se guardan la otra mitad de esta fórmula, de su parte más impresionante. De manera que tenemos aquí una verdad maravillosa, pero solo la conocemos a medias. 0, 0, 0, 0, 0. ¿De qué sirve una verdad si no se desvela del todo? Está claro que no sirve de nada. En realidad, una verdad a medias puede ser engañosa, hasta peligrosa. Así que aquí vamos a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Vamos a empezar indagando por qué tienes este libro en las manos, y cuando terminemos de entenderlo habremos descrito un mecanismo extraordinario. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ello. Pregúntate por qué has seleccionado este libro. No te preocupes. Te lo diré yo. Has tomado este libro movido por un impulso. ¿Y de dónde salió ese impulso? De ti. Salió de ti. ¿Por qué? ¿Por qué surgió de ti el impulso? ¿A qué se debió? ¿Y de qué parte de ti salió? Dedicaremos una buena parte de este libro a estudiar las respuestas a estas preguntas. Unas respuestas francamente apasionantes. Pero de momento vamos a pasar a una pregunta más amplia todavía. ¿Qué ha sucedido para que este libro estuviera ahí? ¿Dónde estás tú? Ahí mismo, ahora mismo, para que tú lo vieras siquiera, no ya para que tuvieras un impulso. Ah, sí. Esta es la pregunta clave. Si conocieras la respuesta a esta pregunta, podrías cambiar toda tu vida. He aquí la respuesta a esta pregunta. Prepárate para que cambie toda tu vida. Si sucedió que este libro estuviera ahí, ahora mismo, ahí mismo, fue porque tú lo has puesto ahí. Tú has hecho que estuviera ahí. Bien. Mira, aquí vamos a explorar muchas cosas que parecen casi increíbles, de modo que te pediré que en esto, de momento, tengas fe en mí. Te he dicho ya que los mismos mensajeros espirituales de nuestros tiempos nos dan las 8.
Joseph Felicidad Cara explicando aquella fórmula porque son muy pocas las personas capaces de creerlo, ¿verdad? De modo que tienes que tomar una decisión aquí mismo. ¿Quieres contarte entre esas personas? ¿O quieres llegar más allá de esos límites? ¿Quieres salir a explorar de verdad? ¿Quieres ir más allá del alcance de nuestras ideas y de nuestras construcciones actuales? Si la respuesta es que sí, ponte cómodo y sigue pasando las páginas. Tú has hecho que este libro esté aquí mismo, ahora mismo. Quizá no te parezca que haya sido así, pero lo has hecho. ¿Cómo? Por la física cuántica. Las personas suelen aplicar la física cuántica sin saberlo, es decir, sin ser conscientes de ello. La física cuántica, y si esto te parece muy descabellado, recuerda que lo dicen los científicos, afirma que nada puede ser observado sin resultar afectado por el observador. Si esto es verdad y lo es, entonces tú has desempeñado tu papel en todo lo que está sucediendo ahora mismo, a medida que sucede. La única cuestión es si lo has hecho de manera consciente o inconsciente, a sabiendas o sin saberlo. Pero, hacerlo, sí que lo has hecho, te lo aseguro. Atrajiste este libro hacia ti y te hiciste ser consciente de él, y ahora lo estás leyendo. Todo ello por tu deseo profundo de ser más feliz. Este libro llegó de mi teclado a mi editorial, de allí a la librería y de ahí a tus manos, de una manera que nada tiene de accidental, de casual ni de mero azar. Nada de esto ha sucedido por casualidad. De modo que alégrate. Acabas de presenciar el mecanismo más extraordinario de todo el universo. Acabas de presenciar el mecanismo de la manifestación. Déjame que te lo diga de otro modo. Acabas de presenciar a Dios en acción. Y si esto no te basta para ser feliz, es que no serás feliz con nada. 9. Joseph Felicidad. Capítulo 2. La verdad sorprendente que dejará atónito al mundo. A lo largo de este libro vas a recibir un montón de indicaciones sobre el modo de hacerte feliz a ti mismo. Hablaremos de los pasos concretos que puedes dar para traer la paz a tu mente, el amor a tu corazón y la alegría a tu corazón, y para que se queden allí. Con todo lo interesante que resultan estos pasos, todavía no vamos a verlos de momento. Los entenderemos con mucha mayor profundidad, y por tanto serán unas herramientas mucho más poderosas si los estudiamos dentro de un contexto más amplio. Si viésemos esos pasos fuera de dicho contexto, podrían parecernos de tantos consejos para una vida mejor, y este parecería un libro de autoayuda más. Y desde luego que no lo es. Este libro presenta una explicación completa de cómo funciona la vida. Puede convertir la vida corriente en una experiencia extraordinaria. Cuando hayas oído esta explicación, los pasos que comenté antes se cargarán de sentido. Por eso te voy a hablar primero del proceso de la creación personal, de los grandes principios de la vida y de esa verdad callada. Allá por los años 60 salió una pegatina para coches que se volvió muy popular. Decía: ¿ha muerto Dios? Esta pregunta se basaba en la idea de que la humanidad había evolucionado tanto y tan aprisa que podíamos haber vuelto irrelevante a Dios. El concepto se ha reforzado en los últimos años al surgir las enseñanzas sobre las que ha dado en llamarse ley de la atracción, es decir, la supuesta capacidad de los individuos para crear su propia realidad sin más herramientas que el pensamiento positivo y la intención enfocada. Yo sé que Dios no ha muerto, por supuesto. Y la mayoría de la gente está de acuerdo conmigo. Las encuestas muestran que el mayor porcentaje de las personas de todas las naciones y de todas las culturas creen en un poder superior. 10. Yo sé felicidad, pero si los seres humanos podemos obtener y conseguir todo lo que queremos en la vida por nuestro propio poder, ¿de qué sirve un poder superior? ¿Cuál sería su propósito? La conclusión asombrosa a la que está llegando mucha gente, teniendo en cuenta sobre todo cómo se está enseñando en algunos círculos de nuestros tiempos la vía rápida a la felicidad, es que ya no necesitamos a Dios. Ahora voy a decirte algo que, si crees en Dios, te hará muy feliz. Pero al principio no. Al principio, a muchos les pueden dar ganas de dejar el libro ahora mismo. No lo hagas, porque te perderías la parte que te va a encantar. Si no crees en Dios, lo que voy a decir a continuación te parecerá, cuando menos, interesante. De manera que aguanta un poco. Es verdad. Ya no necesitamos a Dios. La verdad es que nunca hemos necesitado a Dios. No necesitamos a Dios para nada. Esta es la verdad sorprendente que dejará atónito al mundo. Es la verdad callada que nadie quiere decir. Pero la verdad callada es algo más que esto. El resto está relacionado con por qué no necesitamos a Dios para nada. 11.
Dios es felicidad. Capítulo 3. La promesa que pocos pueden creer. La verdad que pocos pueden aceptar. Una cosa es que no necesitemos a Dios, y otra cosa es que Dios no nos sirva para nada. Voy a repetirlo, pues es demasiado importante como para pasarlo por alto. He dicho que una cosa es que no necesitemos a Dios, y otra cosa es que Dios no nos sirva para nada. De hecho, si no necesitamos a Dios es, precisamente, porque Dios nos sirve de una manera extraordinaria. ¿Cómo vamos a necesitar algo que tenemos siempre, que no podemos no tener en ninguna circunstancia, que puede servirnos siempre y que no puede no servirnos por mucho que nosotros neguemos que nos sirve? No puedes no tener a Dios en tu vida, como parte de tu vida, aunque muchas personas no son capaces de creerlo. No son capaces de creer la promesa más elevada que nos hizo Dios: yo estaré siempre con vosotros, hasta el fin de los tiempos. No puedes no servirte de Dios, aunque niegues que lo hagas, y esta es otra cosa que muchas personas no son capaces de creer. No son capaces de aceptar la verdad más maravillosa que enseñan todas las religiones, cada una a su manera pedir, y se os dará. Al ser incapaces las personas de aceptar esta verdad, no entienden en absoluto la fórmula por la que pueden crear lo que quieren vivir en sus vidas. Yo llamo a esta fórmula proceso de la creación personal. Se trata de lo que algunos llaman ley de la atracción, y no solo no deja obsoleto a Dios, sino que tiene el efecto opuesto. Hace más presente, más relevante y más real que nunca nuestra vivencia de Dios. 12. Dios es felicidad. Capítulo 4. La nueva buena nueva. Todas las grandes verdades empiezan siendo blasfemias. Es una frase célebre de George Bernard Shaw, que tenía mucha razón. Su observación nos explica por qué deben introducirse con tanta delicadeza tantas grandes verdades, en voz baja y quitando importancia a las verdades mismas. Pero llega un momento en que ya no se les puede quitar importancia. Salen a flote a la superficie de la vida y surgen con todo su esplendor. Son momentos muy trascendentes para la humanidad, pues nuestra especie evoluciona a medida que surgen estas grandes verdades. Veamos, por ejemplo, la idea de que podemos ser más felices que Dios. ¿Y qué idea? ¿Y qué concepto? Y es revolucionario. Por eso se ha estado resistiendo a él mucha gente. Han pasado años enteros resistiéndose a él, negándolo, hasta tachándolo de malo. Sí, la gente y, paradójicamente, las religiones mismas han estado calificando de malo el ser un poco felices siquiera. Cuanto más el ser más felices que Dios. Bueno, puede que no hayan calificado de malo el ser felices, pero sí que han tachado de malo hacer la mayoría de las cosas que nos hacen felices. Mucha gente cree que la vida debe contener mucho dolor, dolor debe ofrecerse a Dios. Debe soportarse en silencio. Así ganamos puntos para el cielo. Nuestra cultura ha adoptado esta idea de manera tan absoluta que algunas personas ni siquiera quieren ser felices siempre. Cuando les hablas de que podemos ser más felices que Dios se ponen inquietas, incómodas. Te dicen que estás siendo poco irrealista. Incluso que puedes estar en tratos con el diablo. Te dirán que la vida debe ser infeliz. Que la vida es un juicio. Que es una escuela. Que el que algo quiere, su trabajo le cuesta, y todo eso. Es mucha la gente que cree estas cosas. Cuando les dices que la vida nunca ha debido ser infeliz, que nadie tiene por qué ser infeliz jamás, te miran de mala manera. No saben qué opinar de esto. No saben a dónde les puede llevar esto, en muchos casos, sí que te dicen a dónde te puede llevar a ti. 13. Dios es felicidad, sí. Esta idea de que puedes ser más feliz que Dios es una blasfemia. Pero es verdad. No es demasiado buena para ser verdad. Es demasiado buena para no ser verdad. La buena nueva es que para llegar al cielo no hace falta pasar por un infierno. ¿Lo has oído? Que lo proclamen desde las azoteas. Que lo digan en los púlpitos y en las cátedras. Que corra la voz desde aquí y desde ahora: la felicidad es tu estado natural de ser, y puedes estar allí constantemente. No es necesario que vuelvas a ser infeliz nunca más. Esto no quiere decir que no vayas a volver a estar triste nunca más, pero la tristeza y la infelicidad no son una misma cosa. Vamos a estudiar aquí esta cuestión, al analizar con profundidad cómo puedes ser feliz siempre. ¿Soy yo feliz siempre? No. Si dijera que sí lo soy, mentiría. ¿Soy feliz durante una proporción del tiempo mayor que nunca? Sí, empiezo a sentir que lo soy casi siempre. Sí. Y tú también lo puedes ser. Puedes ser más feliz que Dios. Esto no tiene nada que ver con el materialismo ni con el egoísmo. De hecho, la fórmula no funciona de ese modo.
Es verdad que la fórmula te permite crear todo lo que quieras, cualquier cosa, y ya sé que eso parece materialismo. Pero cuando conozcas toda la fórmula, cuando hayas oído toda la verdad callada, lo tendrás muy claro. De manera que vamos a empezar por una verdad elemental, para pasar después a la verdad que está detrás de esa verdad. Algo más de esa verdad callada. La verdad elemental ya se te ha comunicado con las 5 primeras palabras de este libro. La vida debe ser felicidad. Te vuelvo a preguntar lo que te pregunté, entonces ¿lo crees? Si no lo crees, a tu vida no le quedará más opción que ir transcurriendo de una manera conforme a tu incredulidad. No te sorprenda ser infeliz una proporción del tiempo mayor de la que quisieras. Pero si crees que la vida sí debe ser feliz, lo será. 14. Yo sé felicidad, puede que ahora estés pensando de verdad. Entonces, ¿cómo se explica todo el dolor y todo el sufrimiento que hay en el mundo? La pregunta es justa. Y tendrás una respuesta antes de que hayamos terminado. Pero ahora mismo, de momento, te pido que te centres únicamente en la afirmación de 5 palabras con la que ha comenzado este libro. Veamos si es posible aceptarla, al menos como posibilidad. 15. Yo sé felicidad. Capítulo 5. Cuando no basta ver para creer, estoy diciendo que es posible que creer que tu vida puede ser feliz la mayor parte del tiempo puede hacer que lo sea. Pero esto no es ninguna novedad. Eso ya lo habíamos oído contar. Este libro trata de lo que no te han contado. Trata de una verdad más amplia todavía, que se encierra detrás de esa verdad. Una verdad tan amplia, ¿cómo decirlo? Tan ajena a nuestras vivencias y a todo lo que nos han enseñado, que, como ya he comentado 2 veces, muchas personas no son capaces de creerla ni siquiera cuando la ven. Cuando ven cobrar vida esta verdad delante mismo de ellos, la achacan a otra cosa. Según un viejo dicho, hay que ver para creer, pero voy a hablaros ahora del barco de Magallanes. Esto me lo contó mi querido amigo Stephen Simon, productor y director de Conversaciones con Dios, la película y de Índigo, coproductor de Más allá de los sueños, y que ha intervenido en la producción de otras muchas películas que te sonarán, tales como El alucinante viaje de Bill y Ted. Tal como lo cuenta Stephen, Magallanes y sus hombres exploraron muchas islas sin encontrar resistencia por parte de los nativos que vivían en ellas. Estos bien podían haberse subido a sus canoas hechas con troncos de árboles para atacar en masa a aquellos marineros de aspecto extraño que podían venir con malas intenciones. Sin embargo, los recibían con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque cuando los vigías nativos vieron por primera vez el barco de Magallanes, no sabían qué era lo que estaban viendo. No habían visto nunca una cosa tan inmensa y majestuosa que llevara a gente por el agua. Aquellos barcos gigantescos, con mástiles enormes y velas que se henchían al viento, estaban tan alejados de las vivencias anteriores de aquellos nativos isleños, que estos no tenían ningún punto de referencia que les permitiera empezar a plantearse siquiera lo que podían ser aquellas naves. Dejaban ancladas sus canoas, dejaban las lanzas, llenos de temor, y recibían a Magallanes y a sus hombres como a dioses. 16. Joseph Felicidad Stephen me explicó que este es el síndrome del barco de Magallanes. Es el fenómeno que se produce cuando una persona ve algo que está tan apartado de sus vivencias anteriores, que literalmente no sabe cómo interpretar lo que ve. Pues bien, esa verdad callada de la que he estado hablando aquí está tan alejada de cualquier cosa que nos hayan dicho o enseñado a la mayoría de nosotros, que aun cuando está ejerciendo su efecto en nuestras vidas, cuando está produciendo una manifestación directa delante mismo de nosotros, literalmente no sabemos qué es lo que estamos viendo. Vemos una cosa y decimos que es otra. Vemos los resultados de la verdad callada y decimos que son frutos de la coincidencia, de la casualidad, del azar, de un accidente o de la simple suerte loca. En realidad, la cosa no habrá tenido nada de loca. Todo lo contrario, habrá sido obra de la inteligencia más elevada del universo. 17. Yo sé felicidad. Capítulo 6. La pregunta más importante que se ha formulado nunca. El emocionante viaje de la mente que vamos a presentar a continuación bien puede ser la exploración más importante que realices en toda tu vida. Por eso te has hecho venir a ti mismo hasta aquí. Por eso has tenido el impulso de tomar este libro. Tú ya sabes todo lo que hay aquí. Solo que no sabes que lo sabes. O puede que sí lo sepas, solo que te está costando mucho recordarlo. O puede que hasta lo recuerdes, pero que te esté costando mucho aplicarlo.
Si te parece que te encuentras en alguna de estas categorías, te va a beneficiar muchísimo la claridad que te vas a proporcionar aplicando el mecanismo de la manifestación para explicarte a ti mismo el mecanismo de la manifestación. Este mecanismo es lo que vamos a explorar. Yo, con mi vocabulario particular, lo llamo el poder que está detrás de la creación personal. Tiene que ver con cómo se producen las cosas. Tiene que ver con cómo se hace realidad la realidad. Y bien, ya he dicho un poco más arriba lo que podéis estar pensando algunos. Ah, sí, eso. Sí, ya lo había oído decir. ¿No han hecho una película que trata de eso? Sí que la han hecho. Pero en la película no se hablaba casi nada de la verdad callada. Como sucede siempre en los debates sobre la manifestación y la creación, esta verdad casi se perdió del todo porque quedó callada en gran medida. ¿A quién le interesa quedar marginado por blasfemo? Pero ya va siendo hora de que hablemos de esta verdad oculta. Quiero decir, de que hablemos de ella todos nosotros, no solo algunos. Todos los escritores, maestros, oradores y mensajeros de la espiritualidad que queremos abordar la cuestión de cómo funciona la vida. Una cosa es decir que todos podemos ser felices, que podemos vivir en nuestras vidas todo lo que queramos, y que todos tenemos el poder de crear nuestra propia realidad. Pero otra cosa es explicarnos por qué. 18. Dios es felicidad. Hemos oído hablar mucho de cómo funciona la creación personal. Hemos oído hablar del modo en que funciona, pero casi no hemos oído decir nada de la causa por la que funciona. Esto ha suscitado muchas preguntas, y una de ellas en concreto puede llegar a ser la pregunta más importante de todos los tiempos. 0. Esta pregunta me la han hecho con frecuencia en mis conferencias y en los retiros de renovación espiritual que dirijo. Estoy seguro de que otros mensajeros como yo la han oído también. Y ahora la han formulado en la televisión internacional. Cuando demos respuesta plena y completa a esta pregunta, sabrás ser más feliz que Dios. En una emisión del programa de Oprah de febrero de 2007, un miembro del público presente en el estudio hizo la pregunta y estuvo a punto de interrumpir el programa. Se estaba dedicando el programa a aquella película que estaba llamando tanto la atención por entonces y que trataba de la llamada ley de atracción. Esta ley es un fenómeno que se ha descrito en los libros de programas, maestros, clases y conferencias, a lo declaraciones largo de los y sermones Oprah. Muchos mensajeros, siglos. Describió así este gran principio de la vida en su programa, retransmitido por televisión a nivel internacional. Dice que la energía, y los pensamientos, y los sentimientos que transmites al mundo, tanto buenos como malos, son precisamente lo que te vuelve a ti, de manera que tienes la vida que te has creado. Hace años que hablo de ello en este programa. El público del estudio comentaba con entusiasmo el empleo de pensamientos y sentimientos positivos para producir de manera consciente y deliberada en nuestras vidas los resultados deseados, tal como se describía en la película, titulada El Secreto. Entonces, Oprah dio la palabra a una mujer del público que, según dijo, tiene una pregunta cuya respuesta esperan muchas personas. Entonces se puso de pie la mujer y dijo 19. Yo sé felicidad, mi marido y yo somos cristianos, y nuestros hijos también lo son. Enseñamos a nuestros hijos a poner su fe en Dios, pero parece que el secreto enseña a poner la fe en uno mismo. De modo que me estaba preguntando si Dios interviene en esto en alguna parte. A Oprah le pareció que la pregunta era buena, y yo lo entiendo. A la mayoría de nosotros nos han dicho desde niños que es a Dios a quien debemos dirigirnos si necesitamos ayuda o si deseamos algo importante de verdad. ¿No es así como nos han formado a millones de personas? En cualquier cultura, en cualquier religión, si la persona cree en una deidad, ¿no es este uno de los papeles más importantes que desempeña la deidad? ¿No es Dios quien proporciona todas las cosas buenas? Pero ¿qué hay de la afirmación dramática de algunas enseñanzas y escritos, según la cual si necesitamos un milagro, o queremos tener mejor salud, o más dinero, o deseamos un compañero perfecto o poder ganarnos bien la vida, o simplemente una vida mejor, lo único que tenemos que hacer es servirnos del poder que tenemos dentro, decir nuestra palabra, y entonces todo lo que ansiamos será nuestro? Debemos preguntarnos de nuevo dónde encaja Dios en todo esto. Si es verdad lo que dijimos antes, que no necesitamos a Dios porque Dios está siempre con nosotros, entonces ¿dónde encaja Dios en todo esto? ¿Cuál es el papel de Dios en el proceso de la creación personal? 20. Dios es felicidad. Capítulo 7. Obra del demonio o obra de Dios.
Para entender cómo la creación personal aumenta el papel de Dios en nuestras vidas, en lugar de reducirlo, debemos saberlo todo acerca del mecanismo de la manifestación. Es preciso que nos expliquen a conciencia este mecanismo, así como los principios de la vida que lo sustentan. El proceso de la creación personal son, en realidad, tres fenómenos que interaccionan entre sí en uno. El primer fenómeno está relacionado con Dios. El segundo está relacionado contigo, y el tercero está relacionado con Dios y contigo juntos. Otra manera de describirlo sería decir que la primera parte de la fórmula misteriosa de la vida es el yo soy, la segunda parte es el tú eres, y la tercera parte es el cómo hacerlo. Si el principio de la atracción ha sido calificado de secreto es porque la mayoría de las personas no entienden estos tres aspectos. Algunas personas han dicho que han intentado aplicar este principio y les ha parecido ineficaz, decepcionante y descorazonador. Yo creo que esto se debe a que esas personas solo han trabajado con una parte de los datos. Otras personas no quieren tener nada que ver con la atracción ni con la creación personal por muchos datos de que dispongan, pues tienen la impresión de que puede ser una cosa mala, obra de un demonio que aspira a apartarnos de nuestra confianza en Dios a base de seducir nuestra soberbia con ideas de nuestro propio poder. Y no solo pueden huir de este proceso las personas religiosas más tradicionalistas. También puede sucederle a muchas personas que aspiran, simplemente, a vivir una vida centrada en Dios y a mantener una relación personal con lo divino, ya sea dentro de una religión tradicional o fuera de ella. No todas estas personas pueden sentirse a gusto con la afirmación de que ellas mismas son las únicas responsables de crear su propia realidad. También existen los racionalistas no religiosos que creen que lo que no puede explicarse a base de pruebas visibles, de la razón y de la lógica, es irracional y no puede conducir más que al autoengaño. 21. Dios es felicidad. El hecho es que en la creación personal no hay nada malo ni irracional. Pero, como ya he dicho, una buena parte de lo relacionado con este proceso no se ha explicado lo suficiente. Hasta ahora. 22. Dios es felicidad. Capítulo 8. Una herramienta de doble mango. Ahora